The Creator es la nueva película del director Gareth Edwards, que si les suena ese nombre es porque vieron Rogue One, una historia de Star Wars dirigida por la misma persona, que como dato curioso, esta de The Creator es su tercera película y Rogue One es su película más reciente, o sea, lo que nos dice que tardó un chorro de tiempo en trabajar en esta película. Pero ¿qué tal está? Ya que bueno, muchas personas han sido bastante polares en esta visión sobre la película, ya que algunos apuntan que esta es una película de ciencia ficción que es bastante lenta y sobre todo que muchos momentos son sobreexplicativos y en términos generales que no les gustó, pero tenemos la otra cara de la misma moneda, con muchas otras personas que marcan que esta película se siente como una bocanada de aire fresco ante un Hollywood que nos entrega puras intellectual properties o simplemente contenido de secuelas, recuelas, remakes o no sé qué términos se inventen ahí para continuar con franquicias y que bueno, esto repito, se siente una bocanada de aire fresco el tener una película que no provenga ni de un libro per se o de, como ya lo dije, IPs, pero bueno, realmente vale la pena. Eso es de lo que hablaremos en este video y aprovecho este momento también para invitarte a suscribirte, recomendar el canal, darle like, ya saben, no todo eso si les gusta el contenido. Pero ahora sí, dicho lo anterior, me arranco con el video. La verdad es que como primer punto quisiera hablar de la cinefotografía, que bueno, ¿quién está detrás de este apartado? Así es, mis queridos amigos, es Greig Fraser, quien ya había trabajado anteriormente con este mismo director en Rogue One, pero bueno, si conocen su trabajo sabrán que es probablemente uno de mis cinefotógrafos favoritos, si no es que mi cinefotógrafo favorito en la actualidad, que tiene como trabajo más constante. ¿Por qué? Porque bueno, viene trabajando no solo en Star Wars con Rogue One y el Mandalorian, sino que también viene trabajando en la película de Dune, por ejemplo, que bueno, lo único rescatable de esa película es el trabajo de Greig Fraser en la fotografía, pero también trabajó en The Batman, que esa la verdad es una película bastante buena, una de las mejores películas de cómics y una de los mejores blockbusters del año pasado. Y bueno, ahorita se vuelve a meter en el terreno de la ciencia ficción en esta película de The Creator. Y bueno, ¿qué tal lo hizo? La verdad es que yo siento que está muy bien el manejo de cámara y permítanme explayarme, ya que bueno, no solo tenemos los típicos encuadres a nivel de ojo, creo que la cámara sabe hablar en las situaciones, sabe que cuando tiene que generar tensión, esta propone una cámara en mano o por ejemplo también propone fueras de foco. Aunado a lo anterior, creo que la paleta de colores está muy bien elegida. ¿A qué me refiero con esto? A que mucho de este cromatismo se basa en un azul y esta película, uno de los temas centrales es la melancolía y sobre todo la tristeza humana que carga, bueno, en este caso nuestro protagonista, ¿no? En ese sentido creo que el escoger el azul como paleta que priorice todo me parece algo increíble, ¿no? O sea, está el azul presente en todo, desde los contrastes hasta incluso cuando se tienen que iluminar lugares e incluso cuando se ilumina la piel. O sea, el azul siempre está presente. Ahora bien, algo que me parece interesantísimo es que esta película, no me acuerdo con qué cámara habían dicho que habían grabado, pero grabaron con una cámara bien chida, que incluso en la noche, aunque le ponían 1000 y tantos de ISO, o sea, no se iban tanto, que el ISO es como una medida de la cámara, ¿no? O sea, normalmente si te vas a mucho ISO se empieza a ver como granulado, como si fuera ya fotografía toda caca, pero en este caso no necesitan subir mucho el ISO en esos momentos de oscuridad, lo cual permite que se capten esos momentos nocturnos, esas persecuciones o por ejemplo esas batallas que tienen en la oscuridad, que se capten y que uno no pierda el sentido de profundidad en la imagen, lo cual me parece increíble. Y ya que seguimos con esto, quiero complementar con que esta película tiene muchos movimientos de cámara, lo cual está bien porque es un relato que es muy propositivo y sobre todo proactivo. Y estos movimientos de cámara, desde los que son circulares, que intentan como envolvernos en un momento en la historia, hasta los que son como hacia adelante, que bueno, vienen siendo para magnificar a ciertas figuras, o incluso los que son hacia atrás para minimizar a otros personajes. Creo que en ese sentido toda esa construcción en cámara está bastante bien y creo que incluso también, si mal no estoy, esto es como un dato extra, no usaron mucha iluminación de 3 puntos, lo cual agradezco porque, o sea, ya no estamos viendo un estilo como muy de comercial o todo eso. Siento que el hecho de usar una o dos luces y jugar con una tercera en el fondo o algo así, o nada más jugar con 2 luces, una en el fondo y otra que de frontal o lateral, creo que eso también ayuda mucho a que
sí, por momentos hay muchas partes oscuras en el cuadro. Pero, lo más interesante de esto es que, repito, no perdemos profundidad en la imagen. Y creo que los cuadros, la verdad, o sea, muchos de ellos hablan por sí mismos. Figura, fondo, contenido, sustancia. Creo que la verdad, repito, esto de la propuesta en fotografía es lo mejor que tiene la película. Y ya que estoy hablando de lo mejor, ¿cómo iba a ignorar el departamento de arte? El cual está increíblemente cuidado. Digo, o sea, el raccord es perfecto. Creo, o sea, hasta donde yo me quedé, que todos los objetos nunca se pierden del lugar. O sea, si se mueve un objeto no es como que desaparezca en la siguiente toma. O sea, la continuidad está bastante bien hecha. Y repito, esta paleta de colores también que la fotografía propone se ve muy bien en el diseño de arte. Repito, hay muchos momentos que son lúgubres, entonces tenemos espacios cerrados y viejos, como por ejemplo en la escena de casi al final, que tenemos estos personajes refugiándose en una especie de guarida o algo así, pero o sea, las casas que te ponen y todo eso, pues igual, o sea, el diseño de arte está en muy buen nivel en esta película. La verdad es que siento que ese complemento, fotografía y diseño de producción me parece, o bueno, dirección de arte, me pareció bastante rescatable. Ahora sí que les fallo con el dato, no sé si el director de arte ha trabajado con Greg Fraser, pero no lo dudaría, si soy sincero. Ahora bien, ¿qué otro punto tiene esta película de fortaleza? Bueno, creo que la película tiene un punto bastante interesante en el apartado de guión, y es que si bien creo que ya muchos han identificado como sus conexiones con Star Wars, sus conexiones con Children of Men, sus conexiones con Blade Runner y con todas esas películas, creo que logra desprenderse de eso para, al menos al final, construir una historia diferente. Porque sí, si bien de Blade Runner podemos tener los replicantes, de Star Wars podemos tener conspiraciones de droides, y de Children of Men podemos tener la relación de dos personajes que pues al final tienen que llegar de punto A a punto B, pues creo que esta película logra hasta cierto punto distinguirse. ¿De qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, si bien en Blade Runner teníamos esta batalla de replicantes y humanos, aquí tenemos a los androides y a los humanos, pero lo tenemos desde la perspectiva de los androides y no tanto de los humanos, lo cual, bueno, ahí hay un pequeño shift en el guión. Podemos tener también lo de Children of Men, pero aquí en lugar de ser dos personajes que se encariñan, aquí también te meten que es incluso hasta un conflicto generacional por la misma fisiología, creo que así se dice, fisiología de los personajes. Digo, la niña es un robot y el personaje protagónico es un humano, entonces esa simbiosis es bastante interesante. Y por ejemplo de Star Wars, de las conspiraciones droides, bueno, ahí sí creo que la verdad sí está muy de Star Wars, específicamente de arcos de Clone Wars, ¿no? Y también de Rogue One, que bueno, no es de extrañarse, el director trabajó en una película de Star Wars, así que bueno, eso creo que sí es bastante obvio, incluso hasta los guiños que hace. Hay una escena en un pasillo que se parece mucho a esa escena de Darth Vader, incluso los planos, hasta yo dije, son como muy similares, ¿no? Turururururun. Bueno, en fin, pero ¿a qué quiero llegar con esto? Que creo que en cuestión de guión sí logra diferenciarse específicamente en el tercer acto, y creo que a nivel de historia, en cuanto a estructura y forma de contarla, pues es lo que acaba haciendo que el boleto valga mucho la pena, y creo entender por qué lo acabaron haciendo. Y es que creo que hoy en día, para que te produzcan una película que sea stand alone, creo que necesitas llegar a los productores y decir, oye, pues creo que, no sé, películas como Akira o estas que acabo de mencionar anteriormente, pues funcionaron como standalone. Entonces, bueno, o sea, si hacemos algo similar pero le cambiamos otras cosas, pues ahí está, ¿no? Y pues creo que, o sea, de hecho esa podría ser como una de las grandes críticas, que yo no lo veo tanto como crítica, porque siento que sí le da como un giro a conceptos que, si bien ya los habíamos visto, creo que aquí juegan en otro punto temático de la película, porque aquí, repito, no es tanto una confrontación entre humanos y máquinas, creo que es más una confrontación generacional entre ambas cosas. Y creo que el punto final de esta película no es que lleguemos a la paz, sino de que, o sea, no solo lleguemos a eso, sino de que ambos podamos aprender uno del otro y como que haya un complemento, lo cual me parece un giro interesante a nivel de sustancia. Cosas que no me gustaron: el sonido. La verdad es que el sonido siento que está algo plano muchas veces. Creo que pocas veces tenemos como esa profundidad que nos puede otorgar el sonido. Creo que aquí, en esta clase de relato, si estábamos buscando una distopía, creo que el sonido, yo que sé, por ejemplo, hubieran podido jugar con sonido fuera de eje. ¿A qué me refiero con esto? En castellano es que un sonido fuera de eje es que se escuche como lejano, se escuche mal. Creo que también, incluso por la misma estética de la película, sucia, lóbrega y sobre todo triste, además
más de desoladora, creo que también hubiéramos podido jugar con un sonido que se escuchara incluso más lejano, ¿no? O sea, jugar con esa tridimensionalidad que nos ofrece el sonido. Y creo que sí, hay momentos donde sí se siente mucho que la música rellena y que Hans Zimmer sí tiene que cargar en alguna que otra escena con el OST. Pero bueno, o sea, tampoco es que sea tanto y tampoco es que te saque de la ficción a grandes rasgos. Y el montaje tampoco, o sea, digo, creo que es un montaje algo tampoco es que sea malo, pero creo que hay escenas que sí duran más de lo que deberían de durar. O sea, específicamente hay una escena en la que capturan al protagonista y creo que esos momentos se alargan, además de que incluso como se alargan tanto, hay momentos en los que se atropellan, porque bueno, el personaje estaba en la cárcel o sea, estaba aprisionado sin uno de sus brazos y llega una niña y corte, pues el vato ya está tirándose al agua. O sea, ¿qué momento lo liberó? ¿Cómo consiguieron ese abrazo? Y todo porque la secuencia ya se había estirado demasiado. Pero bueno, tampoco son detalles que saquen mucho de la ficción. Así que bueno, en términos generales, ¿qué opino sobre esta película? Bueno, mi veredicto final es que yo la verdad creo que esta cinta vale mucho la pena irla a ver a salas de cine, no solo para apoyar esta clase de contenidos y que se intenten hacer contenidos otra vez propositivos, ¿no? Y que no solo estemos con franquicias, remakes y todas esas cosas, ¿no? Con IP solamente. No, yo creo que sí tenemos que también tener más variedad. Ahora, en cuestión de películas, yo creo que también lo vale. Vale mucho la pena, te guste o no la ciencia ficción, porque esta película sí acaba siendo propositiva en su desarrollo. Acaba teniendo momentos bastante interesantes y sobre todo que hacen que uno se cuestione. Y creo que esta película incluso es muy actual con el tema que tenemos con las inteligencias artificiales. No sé si por esto mismo pues pueda volverse una película atemporal, porque bueno, creo que esta película sí va a acabar siendo muy de época, pero yo creo que como propuesta la verdad es que vale mucho la pena. Tiene valores narrativos, fotográficos y sobre todo de diseño de producción o dirección de arte que la verdad son dignos y bueno, son bastante loables. O sea, con el presupuesto que tenían, que era relativamente poco comparado con otros blockbusters, pues la verdad es que siento que esta película sí hace un gran esfuerzo en estirar todos los centavitos que tenían e incluso hacer que se parezca a una película que costó, no sé, 120 millones y no 80 millones, lo cual ya también es un logro a nivel no solo visual, estético y narrativo, sino que también a nivel de inmersión. Así que bueno, yo la verdad es que sí les recomiendo que vayan a ver esta película y bueno, si la van a ver, díganme qué les pareció. Si ya la vieron, coméntenme qué les pareció. ¿Están de acuerdo con lo que digo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué les parecería que debería de cambiar esta película? ¿O qué hizo bien esta película? Los leo en los comentarios. Así que bueno, sin más ni más, yo me despido, no sin antes recordarles que no dejen